Miren mi pequeña taza. Es como el tamaño de mi cabeza. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Después de hace mucho tiempo, lo lamento estar tan desaparecida, pero pasaron algunas cosas. ¡Chachán! Otro video de Scrawlrbox. Recuerdan que hace algunos meses, hace mucho tiempo, hice un video sobre la Scrawlrbox y a ustedes les gustó mucho, y desde ahorita les voy a advertir que voy a decir mucho la palabra Scrawlrbox. Scrawlrbox. Ni siquiera sé si se pronuncia así, creo que sí es Scrawlrbox o Scrawlbox. No, sí es Scrawlrbox. Eso creo. Pues resulta que los de Scrawlrbox, los jefazos, los que dirigen Scrawlrbox, vieron mi video y les gustó mucho, así que me regalaron otras Scrawlrbox. Tengo por ahí como 4 o 5 que me regalaron de meses anteriores, pero como les dije, he estado ocupada, así que no he podido hacer videos de las Scrawlrbox, pero por fin tuve mucho tiempo. No tuve mucho tiempo, tuve tiempo de hacer video de Scrawlrbox. Les dije que iba a decir mucho la palabra Scrawlrbox. Para los que no saben qué es la Scrawlrbox, es una caja de suscripción mensual en la cual te envían diversos, materiales diferentes para que tú hagas un dibujo, como te mandan también un reto para hacer un dibujo. O sea que cada mes ellos envían una caja, obviamente pagas por tu suscripción, y ellos cada mes te envían una caja con cada mes diferentes materiales de arte, y tú tienes que hacer, el reto es hacer un dibujo con los materiales que vengan en la caja y con el tema que ellos te dan. Siempre son materiales sorpresa, o sea, tú no sabes qué va a venir en la caja, si van a venir acuarelas, si van a venir lápices, óleos, pinceles, plumones, no sé, pueden venir diferentes cosas. Les mencionaba anteriormente en el primer video que hice de la Scrawlrbox, que por cierto, si no lo han visto, se los dejo por ahí por si quieren ir a checarlo. En ese video les mencionaba que me parece un reto muy bueno este de la Scrawlrbox, porque descubres materiales nuevos que ni siquiera tal vez sabías que existían, así los puedes probar y me parece muy bien. También porque estar limitado a una cantidad de materiales y a un tema ayuda mucho a desarrollar tu creatividad. Y cuando abrí esta Scrawlrbox me emocioné mucho porque, spoiler, se trata sobre acuarelas, y después de odiarlas, yo odiaba las acuarelas, ahora las amo y es de mis materiales favoritos para dibujar. Espero me hayan entendido de qué se trata la Scrawlrbox, así que vamos a ver qué viene en esta caja. Bueno, la verdad, chicos, esta Scrawlrbox me llegó hace mucho tiempo. Tengo otras, de hecho, como les había dicho, que me regalaron, pero también, como les había dicho, no había tenido tiempo de hacer video para YouTube porque estaba un poco ocupada. Pero pues bueno, olvidando eso, vamos a empezar. La caja viene con 2 pinceles sintéticos redondos de Sea White, creo que así se pronuncia, Sea White. Uno del número 12 grueso y otro del número 2 muy delgado para detalles. Un corrector Pentel Correct Express Pen. 3 colores acuarelables de Koh-i-Noor. Oh dioses, los nombres que vienen esta vez son muy difíciles. Estos son colores que funcionan igual que las acuarelas, solo pintas con ellos y le puedes pasar el pincel encima con agua. 3 tubos de acuarela Van Gogh, 2 azules y 1 amarillo. Con estas estaba muy emocionada porque había escuchado de varios artistas que las usan, que son muy buenas, de muy buena calidad, así que tenía ganas de probarlas y por fin tengo la oportunidad. Son un poco caras, yo he visto en tiendas de arte y por eso estaba emocionada, así que también en cada caja viene un pequeño dulce y un sticker de Scrawlrbox. Trae 2 hojas de papel para acuarela Buckingford de 190 gramos. Nunca las he probado, así que vamos a ver. También con cada caja ellos colaboran con algún dibujante, artista, ilustrador, etcétera, del cual se inspiran para hacer el reto y mandan una ilustración de él o de ella con una pequeña descripción del artista. Y la artista con la que colaboraron este mes se llama Tillit. Su nombre real es Isabela y es de Alemania. Y también tiene canal de YouTube, así que si quieren ir a checarlo, por ahí se los dejo para que vayan y le manden saludos de mi parte. Bueno, también viene una tarjetita donde está la descripción de los materiales y el reto. Y dice que el artista de esta caja, que es Tillit, soñaba con ser astronauta y este mes quieren que uses estos materiales para transportarte a otra galaxia.
Así que el reto de esta caja es dibujar algo relacionado con el espacio, así que espero les guste y vamos allá. Pues empecé mi boceto a lápiz en la hoja de papel que viene. La verdad me gustaría poder usar una más grande, pero bueno, es parte del reto usar estos materiales. Al principio tenía una idea como de hacer unos ojos muy grandes y pintar el espacio en las pupilas, pero luego se me ocurrió otra idea de hacer a una chica y que su cabello fuera pues como el espacio. Me pareció mejor así que cambié el tema e hice el boceto de nuevo. Qué bueno que venían 2 hojas. Sé que el lápiz con el que estoy haciendo el boceto no venía en la caja, pero no me parece como algo malo o en contra ni nada de eso hacer el boceto con el lápiz, así que pues creo que no importa, ¿o sí? No importa, ¿verdad? Como soy muy mala haciendo a manos, busqué una referencia en internet para poder guiarme y dibujarlas. Al acabar mi boceto, como siempre, al usar acuarelas, pego la hoja con cinta a una tabla para evitar que se arrugue el papel y empecé a pintar. Inicié con la piel usando un poco de color amarillo y el lápiz color como magenta morado para poder llegar a un tono como durazno muy claro, y poco a poco añadí un tono más fuerte como naranjita en la parte de la nariz, alrededor de los ojos y las mejillas. Al principio del dibujo no pensaba poner la mano, la que tiene, pero para los que me siguen en Instagram, síganme en Instagram, por cierto, por ahí se los dejo si quieren, síganme. Saben, los que me siguen en Instagram, que estoy practicando hacer manos porque, como algunos de ustedes saben, soy pésima, muy mala haciendo manos y me cuesta hacerlas demasiado, me cuesta mucho. Y como les decía antes, busqué una referencia para dibujarla. Esto es algo que uso mucho, que hago mucho. Cuando yo no sé cómo dibujar algo, siempre busco referencias en Google Imágenes o en Pinterest para poder saber cómo son y poder guiarme de esas imágenes para obtener un resultado mejor. Así que ese es el consejo que te doy hoy. Si no sabes cómo dibujar algo, lo que sea, como yo manos, o no sé, si no puedes dibujar perros o autos, los ojos, pestañas, etcétera, lo que sea, busca referencias en internet y practica mucho desde todos los ángulos que puedas y verás que mejoras. Algo que me costó un poco hacer fue el cabello estilo galaxia, porque yo nunca había pintado algo como galaxia, así que la verdad tenía mucho miedo en que no me saliera o que lo arruinara y ese tipo de cosas. Y pues bueno, chicos, ahora voy a hablarles sobre un tema un poco serio y que me pasa mucho, para ver si les ayuda o simplemente comprenden la situación. Y es que, bueno, chicos, un miedo que tengo constantemente y que muchos deben tener también al igual que yo, es que al subir tus dibujos o lo que sea que hagas a internet, siempre estás abierto a críticas y comentarios malos. Y como yo tengo muchos seguidores, por cierto, muchas gracias a todos los que me siguen, me hacen sentir especial. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Como yo tengo muchos seguidores, tiendo a recibir muchos comentarios negativos todos y cada uno de los días que vivo, y tenía miedo a que el cabello galaxia no me saliera y recibiría muchos comentarios malos o diciéndome que salió mal, que me había salido raro, que me había salido feo, etcétera, ese tipo de comentarios. Es un miedo que tengo siempre, todo el tiempo y con cada dibujo que subo. Y siempre, creo que muchos también sienten o les ha pasado esto. Siempre que subo un dibujo, me llegan pensamientos como: ¿qué me dirán? ¿Qué estará mal en el dibujo que yo no veo y que ellos sí, y que me van a remarcar? O no sé, este dibujo no me salió perfecto, no debería subirlo, etcétera. A veces este miedo nos hace abandonar algunas cosas o no tratar de mejorar, nos hace sentir mal sobre lo que hacemos o no nos hace sentir que somos
buenos y que no deberíamos hacer lo que hacemos. Pero entonces me puse a pensar, exactamente para eso o eso ayuda este reto de la Scrawlrbox, para probar cosas nuevas y mejorar, practicar, dibujar mucho, descubrir y crear. Obviamente no me iba a salir perfecto, pues nunca había dibujado galaxias antes, y está bien, porque eso es parte de mejorar. Debo de quitarme ese miedo que tengo constante a recibir opiniones negativas acerca de lo que hago, porque aunque no parece, a veces me llega a afectar muchísimo. Luego los que me siguen en Twitter ven todos esos comentarios tristes que les pongo y me envían palabras bonitas, me hacen sentir mejor. Muchas gracias a los que me siguen en Twitter. Así que, chicos, si quieren ayudar y ser mejores espectadores y personas con las personas que dibujan, absténganse de dejar comentarios que puedan ofender a las personas, porque para ti puede que sea solo un simple comentario que dejaste en Instagram o en Twitter y se te olvida y lo tomas, más bien no le tomas tanta importancia, solo es algo que escribiste y ya. Pero para esta persona va a ser un comentario más, va a ser un comentario más a la lista de otros comentarios negativos que ha recibido, que le han llegado en el día, y puede producir sentimientos malos. Seamos una mejor comunidad de dibujantes, de artistas, de ilustradores o personas que simplemente aprecian este arte y les gusta verlo. Así que eso es lo que quería decirles hoy. Uf. Me dejé llevar, pero era algo que quería decirles desde hace mucho tiempo. Espero les sirva y comprendan que no son los únicos que les pasa o que sienten todo esto. Pero bueno, volviendo al dibujo, algo que hubiera ayudado mucho es que hubiera venido un tubo de acuarela color negro, porque fue un poco difícil hacer todo lo negro con el lápiz acuarelable. Pero al final pude resolverlo de alguna manera. Hablando sobre el papel, la verdad tenía un poco de miedo porque sentía que el papel era muy delgado y yo normalmente uso papeles muy gruesos para las acuarelas, como de 300 gramos o más, y este es de 190 gramos. El problema con el papel y las acuarelas es que si no usas un papel adecuado, el dibujo se va a arrugar, quedará muy feo. Por eso los papeles gruesos sirven muy bien con las acuarelas. Pero pues ya saben que todo esto es mi propia opinión, de mi propia experiencia. No soy la experta de las acuarelas ni los papeles, ¿verdad? Pero es como a mí me gusta trabajar. Pero este papel me sorprendió porque a pesar de ser un poco delgado, no se arrugó tanto. Pero sí hubiera preferido uno más grueso, y porque yo uso mucha agua en mis dibujos acuarela y se arrugan muy fácilmente. Ahora hablemos de la calidad. En esta caja se pasaron. La calidad de las acuarelas Van Gogh es excelente, es muy buena. Colores muy fieles y brillantes, y los lápices acuarelables son excelente pigmento y trabajan perfecto con el agua. Los pinceles para mí no fueron súper excelentes ni los mejores del mundo, pero sirvieron muy bien y no tuve problema al usarlos. Lo único que no me gustó es que como las cerdas de los pinceles son blancas, se quedaron pintadas y eso no me gusta mucho, pero aparte de eso funcionaron muy bien. En cuanto al corrector, hubiera preferido acuarela blanca, pero pues es parte del reto usarlo, ¿no? Obvio, como corrector es perfecto de su función, pero para el dibujo no me parece, al menos a mí, de mucha ayuda. Sí me costó un poco usarlo en el dibujo. Cuando hacía el dibujo quería usar un cepillo de dientes para poder hacer las manchitas estilo espacio. Ya sabes, llenando el cepillo con pintura y raspando para que la pintura brincara en el dibujo y salpicara y diera ese efecto de espacio. Pero no sabía si contaba como trampa o algo así. Así que al final decidí no usarlo y eso me complicó las cosas porque fue muy difícil hacer esas salpicaduras blancas con el corrector, pues se secaba al instante, o sea, rapidísimo se secaba el corrector. Otra cosa que también se me hizo muy difícil y la verdad no quedé del todo feliz fueron los labios. ¡Cómo peleé
con los labios. Los hice y los borré y los volví a hacer y de todas maneras no me llegaron a gustar. Soy muy mala para dibujar los labios. Me encanta dibujar labios, pero soy muy mala. Pero en fin, debo practicar más. Ahora sí, como dice la odiosa y desesperante frase popular que recibimos muchos dibujantes, ilustradores, artistas, etc. Te quedó raro. Me quedó raro. Y este fue el resultado final. ¿Qué les parece? Reto de la Scrawlrbox completado. Para los que preguntan por la Scrawlrbox, sobre su precio, dónde comprarla, si hacen envíos a tu país, todo eso, etcétera, 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 les dejo la página de Scrawlrbox en la descripción del video por si quieren checarla. La verdad estaba muy divertida, a mí me gusta mucho y habrá más videos de la Scrawlrbox porque pues me gusta mucho hacer estos retos. También pueden comprar una copia firmada de esta ilustración en mi nueva tienda online que acabo de abrir. Les dejo el enlace en la descripción del video. También están a la venta copias firmadas de otras ilustraciones que he hecho. También hay stickers, botones, libretas y por primera vez estoy vendiendo algunos de mis dibujos a pastel, los originales, esos que viste en YouTube, los originales, los estoy vendiendo, algunos de ellos. Lo puedes checar en mi tienda online, te dejo la página en la descripción del video. Y eso fue todo, ojalá les haya gustado, les haya servido. Nos vemos en un próximo video con más charlas sobre el dibujo aquí en el Rincón de Dibujo con Diana. Qué mal chiste, qué mala soy para hacer chistes. Como siempre, los recuerdo, creo que ya los tengo hartos, pero es la verdad. Si quieres mejorar en el dibujo, necesitas mucha práctica, mucha paciencia y arriesgarte, dejar de tener miedo. Es muy difícil, yo lo sé, yo también lo estoy pasando, pero es necesario para progresar. See you next level.